Seguro que has oído hablar del ascenso del nivel medio del mar por efecto del cambio climático, o que las tormentas serán potencialmente más dañinas. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué podemos hacer? Más importante aún, ¿ese es el único desafío de los mares al que nos enfrentamos? Antes de responder a esas cuestiones, vamos a hablar de algunos números para que seamos conscientes de la importancia de este tema. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés IPCC, publicó en septiembre de 2019 su informe especial sobre cambio climático y océanos y criosfera, que puedes encontrar en este enlace. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica dispone de una guía resumida que puedes consultar en este otro enlace. En dicho informe se proporcionan los siguientes datos. El océano ocupa alrededor del 71% de la superficie terrestre y contiene el 97% del agua de la Tierra. También nos indica que, además de especies animales que podrían verse abocadas a la extinción, en la región ártica viven de manera permanente unos 4 millones de personas. En pequeñas islas, unos 65 millones, y en zonas costeras de baja altitud, unos 680 millones, estimándose que esta última cifra se verá incrementada para el año 2050 hasta llegar a los 1.000 millones. En España, la franja costera acoge a un tercio de la población, a pesar de que solo constituye un 6,7% del territorio. Nuestras costas son un espacio de atracción clave para una de las principales actividades económicas del país, el turismo. Y hay algunos motivos para analizar los efectos del cambio climático sobre el medio marino y cómo podemos responder ante ello. Como ya has escuchado en otros vídeos, las emisiones de gases de efecto invernadero han estado calentando el planeta alrededor de 1 grado o grado y medio desde los tiempos preindustriales hasta la situación de emergencia climática que vivimos en la actualidad. Esto ha afectado a los océanos, tanto a nivel físico-químico como biológico, pues debemos tener en cuenta que los cambios físico-químicos en el ambiente generan respuestas a nivel biológico. Las propiedades del agua de mar que primero responden a la influencia climática y atmosférica son la temperatura y la salinidad, que determinan a su vez la estratificación de las masas de agua por diferencias de densidad. La temperatura del agua de mar está aumentando, así como la frecuencia de episodios de temperaturas extremas. Según el último informe del IPCC, las olas de calor marinas son más intensas y han duplicado su frecuencia desde 1982, y eventos extremos del Niño y la Niña serán más frecuentes. El océano absorbe parte del CO2 de origen antropogénico, y dado que este aumenta, el pH disminuye, provocando la acidificación del agua, siendo más evidente en la capa más superficial que está en contacto con la atmósfera. Océanos más ácidos implica océanos menos productivos, pues algunas especies son sensibles a la acidificación, lo que puede tener consecuencias, por ejemplo, para la pesca. Según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, en consulta pública hasta el próximo 30 de junio, el pH se ha reducido en 0,1 unidades en el último siglo. Estos cambios de temperatura y pH afectan a la biología marina. Los cambios en la estratificación de la columna de agua influyen en el aporte de nutrientes desde zonas profundas a la capa fótica, que es la capa en la que penetra la luz del sol. Por ello se reduce la producción primaria, lo que afecta directamente a la disponibilidad de alimento para los consumidores. Otro efecto del aumento de la temperatura del agua que se ha observado, por ejemplo, en el Mediterráneo, es la tasa de mortalidad de Posidonia oceanica. Este tipo de episodios puede favorecer el desarrollo de especies invasoras. Además, se observa la desaparición de especies de aguas frías y la expansión de especies de aguas más cálidas, o los problemas de supervivencia en sus primeras fases de vida de muchos organismos, lo que puede llegar a comprometer su viabilidad. Vamos a hablar ahora del impacto más conocido del cambio climático sobre los océanos, el ascenso del nivel medio del mar. Ese ascenso se debe a dos fenómenos ligados al aumento de la temperatura atmosférica. Por un lado, los hielos, Groenlandia, la Antártida, los glaciares, se funden y ese agua pasa a formar parte de los océanos. Por otro, la absorción del calor atmosférico por parte de los océanos ha provocado la expansión térmica de las aguas, aumentando su volumen. Para que te hagas una idea, un incremento de 1 grado centígrado en toda una columna de agua de unos 4 kilómetros de profundidad provocaría un ascenso de nivel por expansión térmica de 60 centímetros. Según el último informe del IPCC de 2019, la tendencia media global de ascenso del nivel medio del mar
es de 1,5 a 1,9 milímetros por año entre 1900 y 2010 y de 2,8 a 3,6 milímetros por año entre 1993 y 2010. Fase final del periodo anterior. Otra conclusión del IPCC es que eventos de niveles extremos, que hoy son poco frecuentes, es decir, que ocurren por término medio una vez cada 100 años, tendrán frecuencia anual en algunas ubicaciones, especialmente en regiones tropicales. En España, según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, los diferentes modelos de previsión en su banda superior indican lo siguiente. En el corto plazo, entre 17 y 25 centímetros de ascenso para toda la costa española. Para el periodo 2081-2100, si suponemos un modelo de emisiones medias para los gases de efecto invernadero, un ascenso de entre 55 y 70 centímetros, con los valores más altos en Canarias, Baleares y la costa cantábrica occidental. Si el nivel de emisiones es alto, ese ascenso se convierte en valores superiores a 75 centímetros en toda la costa española, siendo especialmente altos en Galicia, Baleares y especialmente en Canarias. El aumento de nivel del mar va a afectar a escala global, pero los impactos dependen del uso de las zonas costeras. A ese ascenso del nivel medio del mar hay que sumarle los cambios en la intensidad, frecuencia, duración y dirección de los temporales. Las consecuencias incluyen inundaciones, intrusión salina en ríos y acuíferos, erosión de playas y retroceso de la línea de costa o riesgos a infraestructuras costeras, entre otros. Además, afectarán a la operatividad de nuestros puertos y a la fiabilidad de nuestras obras marítimas. Ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Las comunidades costeras se enfrentan al desafío de desarrollar respuestas al aumento del nivel del mar. Las opciones, que puedes ver más en detalle en el informe del IPCC o en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, incluyen la protección, la adaptación basada o no en ecosistemas y la relocalización de comunidades y actividades costeras siempre que sea posible. Esta reubicación se basa en el abandono planificado de las zonas susceptibles de verse afectadas por los impactos del cambio climático o de los riesgos extremos. Ejemplo de esto son la reubicación de viviendas e infraestructuras muy expuestas en zonas seguras y la adquisición pública de terrenos en el litoral con objeto de incorporarlos al dominio público marítimo terrestre. Otras estrategias tienen que proteger las zonas en riesgo, tratando de evitar que se produzcan los impactos. Algunos ejemplos en esta línea son la regeneración de sistemas dunares, la protección y restauración de humedales y marismas costeras o el restablecimiento del transporte de sedimentos interrumpido de manera artificial. Una estrategia de lucha contra la erosión consiste en utilizar una vegetación de apoyo y o de disipación que reduzca los riesgos de erosión, aunque no es la única. En el caso de las playas no urbanizadas, la estrategia más aconsejable puede ser la del retroceso, ya que es el comportamiento natural que cabe esperar en las playas y los campos de dunas asociados. En lo relativo al proceso de inundación, se puede optar por soluciones más rígidas para la defensa, además de sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación y normativa específica para la construcción de infraestructuras y viviendas. Si quieres saber más sobre cambio climático y cómo afecta a otras áreas, te animo a que veas más vídeos de nuestro proyecto. Cambio climático aquí y ahora.